¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Es el panorama internacional con Gretel Ledo, colega y amiga que ya está aquí en pantalla. Y le digo, muy buenas tardes, Gretel. Muy buenas tardes, Patricio, ¿cómo estás? Bueno, hoy un tema durito y picante que se relaciona un poco con la idea de, viste, inyectarnos a todos, vigilarnos a todos, con esto de que hasta la censura está privatizada, en fin. Estamos viendo un nuevo elemento de dominio, así que les pido a todos muy atentos, a todos los amigos que en este momento están entrando, además de que nos quieren clavar algo en el hombro, nos quieren indicar qué pensar. Políticamente correctos son determinadas cosas. Los medios de comunicación exigen dicen, bueno, es políticamente correcto defender que hay que taparse la cara o la boca, ¿no es cierto? A punto tal que hemos visto las barbaridades que hemos visto en retenes de rutas, aquel padre que pudo cruzar a su hija en brazos, pero no en auto, y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero no puso el avión sanitario. Al final, bueno, la atendieron a esta niña en el Hospital Austral. Pero otro de los elementos, y que viene con muy mal olor, es el tema de la renta universal básica, un concepto que suena absolutamente bolchevique, igualitario, que va a destruir toda idea de creatividad, impulso, iniciativa personal, va a provocar una anomia intelectual. En Argentina ya no necesita mucho esfuerzo, pero bueno, sigue habiendo gente creativa, o además que llegado el caso se podrá ir a otro país, pero esto parece que lo quieren imponer en varios países. Me suena hasta muy... En la Biblia uno encuentra, ¿viste? Vos vas a Revelación de San Juan y encontrás cositas así que te van indicando, de comprar y vender si no tenés determinada marca. Bueno, y lamentablemente hasta esto se ha escuchado en Roma, ¿no? Renta universal básica. Explícanos qué es esto y luego yo voy a hablar sobre cómo hicieron los noruegos para solucionar el tema de la jubilación. Pero me interesa, Gretel, ¿qué es la renta universal básica y qué hay detrás de eso? Bueno, antes de empezar a desarrollar el concepto hay que comprender un poco el contexto bajo el cual se está vendiendo este nuevo eslogan, que es la renta básica universal, que ya tuvo un campo de experimentación práctica en algunos países de Europa y también aquí en América en otros tiempos, en otros años, que ahora vamos a dar casos prácticos. Y quiero arrancar un poco con las dos opciones que hoy nos está presentando el Foro Económico Mundial. Y hablamos del Foro Económico Mundial porque hoy es el protagonista. Hoy es el que está marcando el norte, el viraje, en torno al cual están lidiando cada uno de los países devanándose los sesos, si se quiere, sobre qué tipo de modelo económico se viene post pandemia, cómo se van a afrontar los desarrollos económicos, productivos, sociales en un mundo totalmente distinto, un nuevo cambio de paradigma, y en estos tiempos justamente va a ser el Foro Económico Mundial el que va a establecer dos alternativas, o el gran reseteo o la gran recesión. O sea, nos están colocando literalmente entre la espada y la pared porque ya se avisora este escenario, avisora justamente un escenario de pauperización interesante. Y antes de arrancar un poco con palabras justamente del Foro Económico Mundial, quiero leerles un poco las cifras que arrojó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para lo que es la región aquí de América. Estimó la caída económica va a llegar en toda la región a 9,1%, exportaciones con una reducción de 14%, desempleo va a crecer en 44 millones de personas, estamos hablando de 231 millones en total afectadas, informalidad va a subir a 54%, se van a cerrar 2,7 millones de empresas, los hogares sin internet serán más de 40 millones, o sea, se está augurando una década perdida para toda la región justamente de América Latina y el Caribe. En este escenario, el economista y empresario alemán, que es el fundador del Foro Económico Mundial, que es Klaus Schwab, que ya a esta altura todos lo conocen, dijo lo siguiente, textual: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar, reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. La noción justamente de equidad, la noción de igualdad, la noción de solidaridad son los ejes sustanciales en torno al cual se tiende a abrazar esta idea de que a partir de un crecimiento totalmente desigual de generación de riqueza, un modelo financista y expoliatorio, desde Bretton Woods a la fecha,
se ha trazado un horizonte de maximización de la riqueza para unos pocos a costa del empobrecimiento de unos muchos. Con lo cual, la salida sería, frente a esta gran recesión que se viene, el gran reseteo. Y dentro de los componentes de este gran reseteo o gran reinicio de la economía está la renta básica universal. Entonces, ¿cuál es el preámbulo que va a promocionar este gran reseteo económico? El cambio climático, la crisis de los desplazados, los derechos humanos, que esto es una de las banderas sustanciales, y el impacto global en lo que es salud y economía generados a partir de la pandemia. Entonces, este cambio paradigmático, este cambio holístico, está mostrando, sin duda, un poco lo hemos hablado en otros programas, Patricio, ¿recuerdas? Cuando hablamos de Fratelli Tutti, sobre el fracaso de los estados nacionales a la hora de dar una respuesta a las demandas puntuales de la sociedad civil en su conjunto. Frente a esa ausencia de claridad y de respuesta práctica de parte de los estados soberanos, nace una gobernanza global. Una soberanía que ya va más allá de los confines y los límites territoriales y abraza nociones justamente de interdependencia mucho más recrudecida, mucho más exponencial, ¿no? Y ahí hablamos de la agenda global. Entonces, esta invitación que van a hacer amablemente, polite, digamos, hacia el gran reseteo, va a proponer una renovación de todo el modus operandi vivencial de cada uno de nosotros. Y hablamos de la nueva normalidad. Y acá quiero leerles textualmente una frase, dice: introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez, los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios para el bien de la atención sanitaria. O sea, fíjense cómo la noción de sacrificio se colectivizó. Hay una noción de colectivización de sacrificio. O sea, estoy dispuesto a relegar parte de mi independencia, parte de mi libertad de pensamiento, de conciencia, de cosmovisión, de decisión, no solamente en torno a elecciones puntuales de la vida cotidiana, sino en torno al cuerpo, y el cuerpo se ha tornado en un dispositivo social. Si el cuerpo humano ya no es un cuerpo humano de pertenencia individual, sino que es un cuerpo social, entonces la noción de sacrificio termina siendo naturalizada, donde van a tener que, bueno, repartirse galletitas para varios si se quiere llegar a esta homogeneización o este alcance de universalización de bienestar, ¿no? A nivel global. Entonces, se va a generar una especie de nuevo contrato social, ¿sí? Se quiere proponer en marcha este gran reseteo y hay ámbitos fundamentales. En primer lugar, un mercado con objetivos más justos. O sea, un mercado que no tienda hacia la maximización de beneficios de unos pocos, sino que exista una noción de justicia social. En segundo lugar, garantizar que las inversiones de cada uno de los proyectos de alcance global promuevan objetivos comunes, que son igualdad y sostenibilidad. Y acá cuando hablamos de la sostenibilidad está ligado al desarrollo sustentable, las ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, ¿sí? Y volvemos también un poco a la antesala del Pacto Verde Europeo y Laudato Si en términos de la encíclica anterior a Fratelli Tutti. Y acá se están aprovechando también las innovaciones de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es un mundo totalmente más automatizado, más robotizado, donde los trabajos disponibles van a ser para unos pocos, va a haber una tendencia justamente hacia una acuciante profesionalización, hacia todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y gran parte de cantidad de puestos de trabajo van a quedar, como venimos diciendo en cada programa, totalmente al desuetudo, desde trabajos manuales, artesanales, trabajos ligados a maquinarias, administrativos, ¿sí? Y por qué no también pensar en trabajos profesionales donde a partir de los algoritmos sean los que reemplacen de alguna manera operaciones racionales que se esperaban, sean desarrolladas por los seres humanos y poco a poco la robótica va cobrando una mayor dimensión teniendo en cuenta esta noción de eficiencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la lectura a partir de la cual se va a sustentar este tipo de renta básica universal? Y acá quiero hablarles un poco de la noción que tiene Marx, ¿no? De alienación. La alienación él lo va a interpretar como una especie de concepto a través del cual, a partir justamente de la relación de explotación, de desigualdad que se teje entre el operario, ¿no? El trabajador y el propietario de los medios de producción, la persona en sí, el trabajador, el obrero, deja de ser considerado un sujeto de derecho, deja de ser considerado persona para ser un sinónimo de cantidad de dinero, que represente una cantidad de dinero. Entonces, este mecanismo a través del cual se gestó desde Bretton Woods a la fecha, va a decir justamente este ideario
de por qué van a estar justificando el tema de la renta básica universal, donde hay un capitalismo que ha avanzado sustancialmente en desmedro de los derechos laborales, en desmedro de la esencia de la persona en sí, ha provocado una alienación, que es una separación de su conciencia en sí, que es una conciencia para sí y en sí de persona. Entonces, esta filosofía de Marx, de alguna manera, termina allanando un camino de explicación a partir del cual hay que lograr una paridad en las condiciones laborales, ¿no? Y después tenemos otra definición de alienación que, bueno, está más ligada a la filosofía, y hay Hegel. Él va a decir que la alienación tiene que ver con el extrañamiento o distanciamiento del sujeto en relación consigo mismo, ¿no? Entonces, para que el individuo, digamos, se convierta en una persona consciente de cuáles son los derechos y las obligaciones, tiene que ejercer un control sobre sí mismo. Cuando pierde ese control sobre cada uno de los dispositivos que puede llegar a manejar, el dispositivo del cuerpo es uno de ellos, la conciencia y demás, hay una extrañación y una separación de su propia esencia, ¿no? Esa es un poco la definición. ¿Cómo, a ver, una extrañación? ¿Qué significa? Que pierde dominio de sí mismo. Claro, conciencia en sí y para sí. O sea, vos tenés que estar totalmente consciente de estar trabajando, bueno, por una libertad, por una decisión, una toma de conciencia personal que tenés, y que el producto de tu trabajo sea por una búsqueda, digamos, que quiere, digamos, tener un beneficio particular, personal, hacia tu persona, y no que estás trabajando por una cuestión de necesidad, trabajando para otro, y en una situación de desigualdad, digamos, y de explotación tal que no te permite fijar las condiciones, ¿no? Por una cuestión de necesidad acuciante, se te va a colocar en una situación totalmente disminuido, entonces ahí es donde no existe una posibilidad de dependencia, de independencia mental, ¿no? Sino que hay una dependencia en torno a todo un sistema. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, no, y además es que me quedé pensando, Gretel, en toda la educación lleva a una pérdida de la creatividad. A los alumnos los están alineando con toda esta educación, ¿viste? La ESI y todo este tipo de cosas, que el único tema es el sexo, sí. Fíjate. Y no la capacitación en habilidades creativas, como ha tenido la educación en Singapur o en Finlandia, que desarrollan chicos que terminan la escuela secundaria y ya desarrollan su propio negocio. Sino que acá tenés que ser planero y sexópata, cero creatividad. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, lamentablemente ahora que lo hemos lamentado, la muerte de Maradona. Toda esa gente que ha ido y ha roto vallas y demás, ha ido a llenar un vacío de angustia en una Argentina que no tiene destino. Entonces han buscado un poco consuelo en esas circunstancias y en ese desborde donde hasta entraron en la Casa Rosada, y creo que el presidente y el Fernández y la Fernández se tuvieron que esconder o tuvieron que salir del edificio de alguna manera. Es decir, un país que está vacío de alma, vacío de educación, vacío de espíritu. Entonces es muy fácil ahora ofrecerle a la gente que la tenés acostumbrada con un plan y la tenés acostumbrada a no pensar y a no ser creativo, meterle la renta universal básica, y con esa renta vendrán exigencias políticas, ¿no? Exigencias de dominio. Bueno, ahí quiero un poco responder a tu pregunta, Patricio, pues es interesante el otro enfoque. Primero estamos analizando lo que ellos dicen, o sea, aquellos que sostienen la validez de esta renta básica universal, y por otro lado, la otra campana que vos estás un poco mencionándola. Esta renta básica universal, que se estipula entre 800 a 1.000 euros, tiende justamente a una universalización, una homogeneización a la hora de alcanzar cierto estándar de vida donde las necesidades estén cubiertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar aquellos que de alguna manera defienden esta postura? Bueno, el ala creativa. Ellos van a decir que a partir de que vos tengas, digamos, tus necesidades básicas estén satisfechas y vos ya no estés pendiente en esta situación de abuso. Se cortó, Gretel, no te estoy escuchando. Estamos en el aire, a ver. Un segundo que lo vamos a solucionar. Decime si ahora me escuchás. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás, Patricio? Ahora sí, perfecto. Entonces lo que te estaba diciendo, esta noción de renta básica universal tiende justamente, una vez que vos tengas satisfechas cuáles son tus demandas, digamos, todas tus necesidades básicas estén totalmente satisfechas, digamos, se quiere complementadas a partir de este ingreso básico,
te va a permitir a vos liberar parte de tu tiempo, no solamente en lo que es la reducción del estrés, de la angustia y la paranoia de estar, bueno, en el frenesí constante de no, digamos, de no tener, digamos, satisfechas tus necesidades, va a generar, se supone, según esta cosmovisión, una apertura a la creatividad. Y no solamente eso, sino que va a incentivar a la búsqueda de mayor trabajo, ¿no? Porque ya tenés satisfechas tus necesidades básicas. También otra de las cuestiones que se aduce es que se va a dar fin a la intermediación social, desde organizaciones sociales, asistencialismo político y todos aquellos, digamos, órganos desde el sector público estatal como el sector no estatal, me refiero a las ONGs, el tercer sector en términos políticos se llama el tercer sector, que son las ONG, que son aquellas que hacen la disquisición y a la hora de querer nominar aquellos que tienen que estar habilitados para cobrar esta renta básica universal, esa intermediación social y política va a finiquitar. Y esa gran cantidad de dinero del cual dispone hoy para llevar a cabo dos tipos de políticas de asistencialismo de parte del Estado, van a terminar desapareciéndose y unificadas a partir de esta acción política específica que es la renta básica universal, independientemente de que vos estés desocupado o no desocupado, que estés empleado o no empleado, independientemente de que cobres una jubilación. Si estás percibiendo una jubilación pública, por ejemplo, una pensión de 1.300 euros, esos 750 euros, digamos, en términos de renta básica universal, digamos, formarían parte de esos 1.300 y esos 550 que te quedan aparte es una especie de complemento. Vale decir, se considera dentro de lo que es la pensión esos 750 como parte de la renta básica universal y no se te modifica nada, no es que es un plus aparte, ¿no? Eso por un lado. Entonces, las disposiciones son, se elimina el clientelismo político, fin de la intermediación social y se mejora la salud mental. Y se supone que se abre una arista hacia el espacio de la creatividad, de llevar a cabo algún tipo de negocio, digamos, independiente, la cuenta propia, el cuentapropismo, digamos. Eso es lo que, de alguna manera, venden aquellos que están defendiendo el tema de la renta básica universal. Entonces... ¿Y vos cómo lo ves? ¿Y vos qué crees de esto que dice? No, bueno, ahora, esos son los... Por eso, ahora estamos yendo paso a paso. Primero quiero plantear el enfoque que defiende. Ahora después vamos a analizar los contras. Pero quiero ahora, antes de responderte eso, quiero contarte las experiencias, ¿sí? En Brasil, en el año 95, a través del programa de garantía de renta mínima, se concedió una renta a los trabajadores mayores de 25 años y que únicamente tenían un salario por debajo del mínimo, ¿sí? Bueno, esto realmente duró durante un tiempo y tampoco fue algo demasiado exitoso en Brasil, pero se estableció una especie de renta mínima, ¿no? Pero hay una disquisición puntualmente a una franja etaria, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos el otro caso que es muy conocido, que es en Alaska, que seguramente lo habrás leído. Bueno, en Alaska ya hace bastante tiempo funciona este tipo de renta básica universal que es financiada con los ingresos generados a partir del petróleo, ¿sí? Porque acá lo que se está poniendo en tela de juicio es cómo se financia esto. Lo que se puede llegar a venir es algún tipo de impuesto directo sobre los bienes del patrimonio, o sea, gravar el patrimonio, o un impuesto directo sobre la clase más pudiente, un impuesto a la riqueza, ¿no? O sea, cómo financia el Estado este tipo de iniciativas, ¿no? Y por otro lado, tenemos el caso de Finlandia, que en el año 2017 estuvo funcionando, donde se entregó dinero gratuito en el año 2017 en Finlandia a 2.000 desempleados, ¿sí? Recibieron durante 2 años $685 por mes, ¿sí? Sin ningún tipo de condiciones. ¿Cuál fue el experimento? Buscar que se los motive para que activen, digamos, lo que es la búsqueda laboral. El resultado: no aumentó la búsqueda laboral, los niveles de desempleo seguían como estaban, o sea, no hubo ni siquiera ningún tipo de motivación para que comenzaran a trabajar, pero sí los estudios arrojaron que fueron más felices y menos estresados esas 2.000 personas que resultaron beneficiadas. Por otra parte, Patricio, en junio del año 2016 se llevó a cabo un plebiscito en Suiza, a través del cual se llevó, digamos, a la ciudadanía para que participe y diga, ¿van a querer establecer o no la renta básica universal? Y el 75% votó en contra. ¿Cuál es la concepción? Bueno, si bien aquellos dicen que la ciudadanía va a tener mayor poder para decidir sobre sus propias vidas, por eso hablamos del tema de alienación, cómo reducir esa distancia de extrañación, de separación de mi conciencia en sí y para sí como conciencia de clase, ¿sí? Una conciencia, bueno, de una persona totalmente libre pensador a partir de un sistema
que me está estableciendo las condiciones donde de por sí no existe igualdad, ¿no? Sino que obviamente por una cuestión de que unos detentan los medios digamos, de propiedad, de producción y otros no, a partir de ahí, esa es, digamos, la cosmovisión, si se quiere, marxista. Entonces, lo que va a decir justamente parte del pueblo de Suiza que votó en contra y el experimento fracasado de Finlandia es lo siguiente. El hecho de que vos estés recibiendo una renta básica universal no necesariamente te va a motivar a vos como sujeto a querer establecer un estándar de vida superior, a querer capacitarte, formarte, establecer tu propio negocio, iniciativa, por más que vos ya tengas resuelta las condiciones básicas. Vale decir, la palabra de Dios dice justamente que no trabaje y que tampoco coma, ¿no? Como quien dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre, dicen, sino también de mi espíritu, hablando de la vida espiritual, pero dice que el que no trabaje, o sea, digamos, todo lo que es la situación, bueno, de una persona que no se procura de por sí sus propios bienes para hacer, bueno, una manutención básica, genera una especie de dependencia directa y de perversión, si se quiere, donde ya no solamente es un derecho, sino que exijo un deber hacia el Estado, una organización La parábola social. de los talentos. Exactamente, la parábola de los talentos. Claro, entonces a partir de ahí es donde podemos ver que lejos de que la persona, por el hecho de que tenga satisfecho sus necesidades básicas, vas a querer motivarlo a que busque un empleo mejor, a que quiera montar su propia empresa, a que se capacite o tenga un espacio de ocio creativo, de creatividad o de realizar otro tipo de acciones. No, se termina achanchando al sujeto, parasitando al sujeto, y ahora sí quiero responderte a vos, Patricio, y vamos a hacer un parangón con los planes sociales. Vamos a hacer un parangón con las asignaciones universales que acá en Argentina son moneda corriente, ¿sí? Y aquí en tantos países, ¿no? Donde esta situación ya no de subsidiariedad, porque una cosa es la subsidiariedad que tiene que ver con el principio de acciono como Estado en segundo plano, sino que ya existe un subsidio y de ese subsidio se torna de derecho a una obligación, donde vos, Estado, vos, sector público, estás obligado a ser mi proveedor. Entonces, cuando el motivo y la provisión viran, porque hay un viraje, y no está dentro de mí mismo como sujeto, sino que el proveedor es un ente definido como todo lo que eso existe, separado de mi esencia, ese ente puede ser el Estado, ese ente puede ser un partido político, en el caso China, Partido Comunista Chino, que literalmente está digitando toda la vida de los seres humanos, ahí por lo menos en suelo, en territorio chino. Entonces lo podemos encabezar en un ente, en una organización, en un Estado, donde el generador de la riqueza, el proveedor, sea desnaturalizado quién tiene que ser el proveedor de cada uno de nosotros, ¿no? Como, bueno, como sujetos que necesitamos justamente satisfacer nuestras necesidades. Entonces ahí es donde cuando vemos todo un universo que gira en torno a la concepción del bienestar global, de querer disminuir esta brecha de diferencia salarial, de diferencia, bueno, de riqueza y de modo de vida entre los más ricos, los más pobres o la clase media que por hoy se está cada vez pauperizando de manera agigantada, observamos que detrás hay otro relato. Y ese relato está vinculado justamente con la obsecuencia, está vinculado con la obediencia, con la sumisión, con no existe ningún tipo de validez y asidero para que yo critique a mi papá proveedor. El papá proveedor va a ser el Estado, el papá proveedor va a ser ese aparato estatal o ese diseño global que se está maquinando, en torno al cual se genera una dependencia y el cordón umbilical se traza de manera tal que no va a haber, si ahora no hay libertad para pensar, porque las políticas vienen totalmente importadas a paquete cerrado, ya a partir de la economía, de las finanzas, el nivel justamente de autoritarismo y de vasallaje va a ser diametralmente opuesto a lo que nosotros queríamos tiempo atrás, ¿no? Cuando existía la noción de sacrificio, la noción de esfuerzo, la noción de meritocracia, la noción justamente de ejercicio de individualidad a partir de cada uno proveerse bueno, de los bienes para subsistir, para progresar, se está tirando por abajo toda esa noción. Es una cosmovisión que va más allá del título de renta básica universal, ¿no? Entonces ahí sí, hablamos de un escenario totalmente autoritario, ¿sí? Es un escenario bastante complejo donde gran parte, digamos, de hoy por hoy, de organismos internacionales, empezamos hablando del Foro Económico Mundial y ahora vamos a profundizar un poco más, realmente lo están levantando como un ideario y como una salida frente a los gigantes que hoy se están levantando, ¿no? Y estos gigantes están relacionados justamente con los niveles de pobreza acuciante. Acá quiero hacerte un paralelo. En la era de posguerra los desafíos eran enfermedad,
desocupación, ignorancia, miseria y necesidad. Hoy los gigantes son que hay que empezar a paliar, van a decir ellos, la desigualdad, la inseguridad, la deuda, el estrés, la precariedad y la automatización. Y acá hay que hacer un stop, porque ahora lo que sí viene con esta cuarta revolución industrial, esta automatización creciente, sumado al tema de la pandemia, es una especie de proliferación propulsada, ¿sí? De manera sustancial, hacia un escenario de desigualdad que nunca se vio en la historia de la humanidad. O sea, viene un escenario crucial, justamente, de hendidura en todo lo que es fisuras sociales, en lo que hemos concebido como aquellas motivaciones que terminaban uniendo una sociedad, que terminan encontrando puntos de convivencia, hoy por hoy ya no existe. Entonces, frente a este nivel de fisura social, de enfrentamiento entre los más ricos y los más pobres, entre los que militan un género y los militan otro género, ¿sí? Bueno, entre aquellos que defienden un ideario vinculado al tema del ambiente y aquellos que no, los que defienden, digamos, justamente derechos minoritarios y otros que no. Bueno, tantas cuestiones, aquellos que detentan justamente todo lo que son los medios tecnológicos, los medios comunicacionales y aquellos que literalmente no tienen opción de elegir, ha colocado un escenario de fisura social, de rompimiento de tejido social, que es difícil la convivencia. Entonces, frente a esa ausencia de convivencia pacífica a nivel social, de inoperancia a nivel política, porque los gobiernos de turno, no hablo de este gobierno, no hablo de Argentina, hablo del mundo, siempre estamos hablando acá del mundo porque el mundo no sabe qué hacer, el mundo no sabe cómo enfrentar eso, los países más desarrollados no saben qué hacer. Por eso estos popes, ¿no?, que tienen que ver con este Foro Económico Mundial, son los que están tejiendo ahora ya literalmente la mayor de las independencias que se supone que tiene que manejar una persona, que es la moneda, ¿sí?, que tiene que ver con la riqueza, que tiene que ver con el trabajo. Entonces, si hablamos de esta universalización de la renta, estamos hablando ya de un nivel de opresión y de chatura a nivel social, donde va a ser muy difícil el despegue de cuestionamiento, porque ahí sí el nivel de dependencia va a ser mayor hacia el papá Estado o hacia el papá sistema que va a querer, digamos, imponer las condiciones para que se termine operacionalizando esta renta básica universal, que aquí, recordemos, en Argentina, un poco en la antesala es el IFE, ¿no? Porque arrancaron primero con el IFE y ahora ya se está diciendo que para el año entrante se va a cambiar la nomenclatura, la terminología, y se está pensando ya en una renta básica universal. Esto no es una hipótesis, esto no es un escenario idílico, esto es prácticamente la situación de Tomás Moro totalmente actualizada, ¿no? Es lo que está sucediendo y Argentina creo que está yendo hacia ese lugar. Bueno, evidentemente da un poco de temor, ¿no es cierto? Acá nos dice Nidia, decimos, la élite está usando a la izquierda para ganar el trabajo sucio, una reducida la población, se lo sacarán de encima a ellos también. Y la verdad que sí, ¿no? El grado de deshumanización hoy que tenemos es espantoso. Ahora también hay una búsqueda del ser humano por florecer, ¿cierto? Esto voy a decir, ayer viendo este funeral, que la gente que iba, que tiene evidentemente un gran vacío espiritual como para ir ahí, pero también estaba buscando llenar ese vacío espiritual, ¿cierto? En el velatorio que se hizo en Buenos Aires. Pero y también se ve la manipulación del poder, ¿no es cierto? Durante 3 días parece que la enfermedad se tomó descanso, entonces pero el sábado, que hay una marcha por la vida, a esa van a tratar de prohibirla, ¿cierto? El sábado hay que estar, ¿no es cierto?, en todas las plazas de la Argentina, porque de distintas partes del mundo miran la reacción argentina. Si Argentina aguanta, muchas naciones toman el valor de seguir luchando por la vida, que va a ser todos los años, porque todos los años van a tratar de matarnos a los niños, y si no lo hacen por una ley, lo van a hacer por resoluciones municipales, como en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario o en Santa Fe. Pero bueno, hay que seguir luchando, porque si no, los pueblos que no luchan por sus hijos están destinados a desaparecer. Y los pueblos que no luchan por tener su propio desarrollo y su propio trabajo también. Y además porque hay soluciones. Por ejemplo, vos sabés que me acuerdo que cuando en su momento Kawasaki, hace muchos años, empezaron a robotizar sus fábricas, descubrieron que por cada robot que instalaban, cada 10 robots que ellos instalaban, sacaban 10 trabajadores, pero luego necesitaban 11 trabajadores para el manejo de software. O sea, cada 10 robots significaba tener un trabajador más, pero a su vez con un trabajo mucho más liviano, más exacto, más de precisión, más creativo,
menos desgastante, mejor pago y aún así lograran reducir los costos de fabricación del automóvil, los precios y ser más competitivos en el mercado mundial. Lo cual parecía una paradoja, pero se da así. Yo creo que es tanto el trabajo que hay para crear que no puedo creer en este tipo de mentiras. Hace muchos años, vos sabés que Noruega había sido un país más bien de clase media baja dentro de los países escandinavos, hasta que un día encontraron petróleo. Y cuando encontraron petróleo, no hicieron lo que hacen nuestros políticos, vamos a repartir. Pero que ellos son una monarquía y eso se genera siempre una mentalidad de largo plazo. Viste que los países, los pueblos que viven bajo regímenes monárquicos, tienen esa mentalidad de largo plazo, ¿no? Vamos a ver, vamos a preparar esto porque en su momento va a tener resultados. No matan a la gallina a los huevos de oro, la alimentan, así logran que la gallina tenga una hermanita, tener 2 gallinas de huevo de oro, ¿no es cierto? Y un día tener 100 gallinas de huevo de oro, ¿no es cierto? Entonces ahí tal vez se dan lujo de matar una gallina de huevo de oro sin comérsela. Pero primero generan la riqueza. Ese cuento de la gallina de huevo de oro realmente es toda una clase de economía. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Descubrieron el petróleo y dijeron, el 95% lo vamos a utilizar para invertir en empresas que den rentabilidad, sean noruegas o sean extranjeras. Solo el 5% va a ir para el erario público. Y de hecho hicieron, juntaron, hasta que un día empezaron a con eso cubrir el fondo de las jubilaciones. Entonces las empresas un día dejaron de tener que pagar jubilaciones, con lo cual se le dio a las empresas una capacidad mayor de competitividad porque les habían reducido un gasto, también se pudieron aumentar los salarios y mejoró también la condición de vida. Hasta un día llegaron a que cubrieron los próximos 50 años de jubilaciones. Y ahí dijeron, bueno, ya está, tenemos los próximos 50 años, con que todos los años mantengamos en 50 años, está bien. ¿Y qué hicieron? Creo que fue el año pasado que decidieron regalarle acá a Noruego un cheque con una suma muy importante de dinero. Y algunos se habrán pagado, viste, la hipoteca de la casa, habrán solucionado problemas, otros se fueron de vacaciones, algunos se instalaron en Canarias. Mala idea porque ahora, viste, como en España gobiernan unos psicópatas iguales a los argentinos, se están permitiendo la invasión marroquí. Pero de hecho, fue un beneficio concreto para la gente. Entonces, tienen solucionado un problema de largo plazo con la jubilación. Un premio de corto plazo. ¿Te imaginas la cantidad de gente que se sacó deudas de encima? Y además un mayor enriquecimiento del erario público por la cantidad de empresas que crecieron. Entonces, eso es un modelo de desarrollo. Nosotros podríamos haberlo hecho con Vaca Muerta, buscar un área que digamos, bueno, todo esto va a ser un motor económico del desarrollo. Pero no se hace porque es más fácil repartir planes y más planes. ¿Cuánto es el presupuesto de bienestar social en Argentina? Creo que el 50%. Pero si vos tomás todos los planes, creo que el presupuesto nacional entre empleos públicos, planes y bienestar social creo que se lleva al 80%. Jubilaciones, claro. Todo eso. Queda muy poco para mantener un Estado, en una economía que además se encargan de achicarla todos los años, y Fernández creo que creó 15 impuestos, o sea, esto es inviable. Y creo que la renta universal básica me parece que va a consolidar la esclavitud. ¿Me equivoco, claro. Gretel? No, estás en lo cierto, Patricio. Ellos justamente lo venden como una oportunidad para poder superar la pobreza, como algo totalmente universal, con la noción justamente de equidad, bueno, y justamente una protección de un ingreso monetario básico, incondicional, universal, individual y laico. Esos son un poco los, digamos, las aristas que se están enalteciendo con un criterio de todo tipo de residente, digamos, independientemente de la edad y la situación en la que se encuentren, ¿no? Pero me quedé un poco pensando en lo que recién estás contando de este modelo exitoso, donde acá es fundamental poder detectar a tiempo cuando existen oportunidades específicas. Nosotros hemos tenido momentos de oportunidades donde estaba una cotización, por ejemplo, de la soja a nivel internacional, donde hay que saber entender cuándo los vientos están a nuestro favor, ¿no? Pero acá indudablemente, si uno se pone a pensar, en realidad hay una especie de connivencia nefasta con el sistema partidario, ¿no? Y, bueno, medios de comunicación, por supuesto, que viven de todo esto, donde la pobreza termina siendo el objeto no solamente declamativo para poder ganar una campaña electoral, sino el concepto existencial. Estoy hablando del concepto de vida de un político. O sea, sin los pobres, el político no tendría existencia.
Pareciera que viven de la pobreza, pareciera que la pobreza se la termina estigmatizando a partir del discurso político y, por supuesto, este ideario y esta comidilla de la cual viven los medios de comunicación, porque pareciera que es más noticia de decir cómo va el índice de pobreza increyendo, el índice de desocupación, el índice de desempleo, pero no veo ningún tipo digamos, de idea creativa de parte de los políticos, tanto oposición como oficialismo, para trazar un horizonte de acuerdo en torno a cómo generar riqueza, cómo separarnos de esta situación de dependencia, porque primero vamos por esta universalización de los derechos, que tiene un trasfondo, por supuesto, totalmente autoritario y comunitario, esta visión totalmente mancomunada, donde se está tirando por la borda lo que es la singularidad, las libertades, el esfuerzo, el sacrificio, la meritocracia. Entonces, en esta situación de pie de igualdad, no existe igualdad, hay una desigualdad. Hay una desigualdad estructural desde el pensamiento y la filosofía de cómo se considera que esa persona tiene que acceder a cierto estatus y donde se le está impidiendo la posibilidad de que realmente lo gane por su propio esfuerzo, ¿no? Por supuesto, su propio mérito. Entonces, ahí es donde la noción de dignidad, justamente que tiene que estar ligada al trabajo, ligada al empleo, está ligada al clientelismo político. Entonces, la única manera que uno llega a razonar todo este escenario es la conveniencia política para estigmatizar un nicho social que cada vez va teniendo, bueno, una mayor sustancialidad a la hora de querer perpetrarse en un cargo político, ¿no? Fíjense lo que fue el discurso de Mauricio Macri cuando dijo, en mi gobierno la pobreza no va a ser un problema, ¿no? En mi gobierno justamente la pobreza no va a ser una situación que nosotros no vamos a poder afrontar. Bueno, a ver, leyendo un poquito ya lo más básico que es la palabra de Dios, Jesucristo dijo, a los pobres los tendré siempre entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dando a entender, o sea, yo estoy llevando la Biblia, pero para que vean que esto históricamente siempre existió la desigualdad. Por supuesto que uno tiene que bregar para que se achique ese margen, para que no existan condiciones justamente que terminen, digamos, colocando de un extremo al otro a aquellos que realmente no tienen oportunidades. Pero las oportunidades se tienen que dar desde la dignidad del trabajo, desde las fuentes de empleo, no desde el asistencialismo, no justamente desde la dádiva, porque esto genera este clientelismo barato, donde cada vez, recién lo estabas mencionando vos, Patricio, la alícuota y el porcentual de lo que es el sector público termina siendo macrocefálico en desmedro justamente de herramientas específicas, instrumentos específicos para generar empleo en blanco, empleo registrado, para promover justamente mayor registración y mayor formalidad laboral, mayor justamente, bueno, niveles de exportación, competitividad entre un sector privado competitivo nacional, de tinte nacional, y donde justamente cuanto mayor nivel sea el tema del asistencialismo, ¿no? El tema justamente de la pobreza, de la indigencia y de la gran cantidad de planes sociales que hoy tenemos, hacen que sea totalmente difícil, por no decir misión imposible, establecer una industria nacional competitiva, una industria nacional fuerte, un desarrollo interno a nivel, bueno, que realmente sea un orgullo nacional, porque de alguna manera, para poder financiar todos estos patrones de desigualdad, digamos, se tira mano hacia la gran cantidad de impuestos, ¿no? Si vemos la matriz, digamos, de lo que es impuestos, ¿no? Observamos justamente un escenario donde el socio bobo termina siendo el Estado y es literalmente imposible levantar. Argentina tiene 168 impuestos que se llevan, creo que el 58-60% de la riqueza de los argentinos. Entonces uno trabaja del 1 de enero a principios de agosto para el Estado y luego uno empieza a trabajar para uno. Es imposible, por eso hay que darles pescado a la gente, pero primero es enseñarles a pescar, ¿no es cierto? Eso también nos enseña la fe. Y San Agustín también hablaba, ¿no? Decía que, doctor de la Iglesia, ¿no? Digamos, al que está en una situación extrema, ahí sí hay que ayudarlo, pero inmediatamente enseñarle a salir. Hay dos encíclicas muy interesantes que están en las antípodas del pensamiento de Bergoglio, que son la Rerum Novarum de León XIII y 40º Anno de Pío XI. Bueno, si uno lee a León XIII y Pío XI, papas de la Iglesia Católica, no tienen nada que ver con Jorge Mario Bergoglio, que, viste, hay hasta dudas de su condición pontifical. Pero vamos a considerarlo papa. Y en esas encíclicas anteriores es muy interesante, porque lo que plantea es que los estados cumplen una función subsidiaria. Es decir, tiene que hacer, la acción de todos los gobiernos tiene que hacer facilitar
a través de la educación, a través de la obra pública, a través de la salud, a través de acuerdos comerciales, a través de todo lo que sirva para que la gente se pueda desarrollar. Entonces, ¿qué habilidad tiene tal país? Y bueno, facilitar todo para que ese país desarrolle. O sea que, bueno, por ejemplo, después de la guerra civil en España, y España quedó medio, digamos, bloqueada. Entonces, alguien le dijo a Franco, España tiene una ventaja, que es muy linda para veranear, y empezó a desarrollar toda una industria del turismo que le permitió a España recuperar divisas, recuperar su economía, crear una clase media, pero con ese dinero, en vez de gastárselo, lo utilizaron en industrializar España. A la muerte de Franco en 1975, el 36% del PBI español era industria, incluso industria pesada como las astilleros Navantia, y luego venía el turismo. Pero habían logrado un mix que además les había permitido soberanía alimentaria. Entonces, habían cerrado todo el juego. Bueno, todo eso hoy se ha destruido en España. Y en Argentina también. Es decir, Argentina cuando asumió Kirchner, el caquismo ha sido devastador en materia económica, en materia cultural y espiritual. Pero cuando asumió, ¿te acordás que la soja, todos los cereales estaban Sí, a $600 la tonelada? sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué no aprovechaban para industrializar el agro? Que Claro. el agro industrializado generaría no menos 5 millones de fuentes de trabajo. Hubiese permitido crear energías alternativas que se negaron. ¿Se acuerdan cuando los japoneses le dijeron a Kirchner, hagamos industria eólica en la Patagonia, que usted lo va a pagar con los bonos verdes de Tokio, ni siquiera va a tener que poner una moneda? Y se negaron, hicieron obras públicas caras. ¿De qué te acordaste? El jardinero, el secretario, todos terminaban multimillonarios, ¿no es cierto? Sí, Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué no se aprovechó eso para desarrollar la minería con valor agregado? No, se entregó la minería a los ingleses. Y vos con eso, pero podemos desarrollar toda la hidrovía del Paraná, hacer una fuerte flota fluvial y luego plantearnos una flota mercante sudamericana. Yo insisto mucho en un término, Hispanoamérica, no Latinoamérica, porque Hispanoamérica es lo que nos da unidad. Nosotros deberíamos, junto con nuestros hermanos de Hispanoamérica, con Chile, con Uruguay, con Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, plantearnos, y tal vez con Colombia, una marina mercante propia, hispanoamericana, tal vez que participe Brasil, una aerolínea sudamericana, ¿no es cierto? Parte de los aviones hasta se pueden hacer en Brasil, de tal manera que genere, pero cada acción debe generar valor agregado. Entonces la gente, está la cantidad de oferta laboral, que los empleos públicos sean el mínimo indispensable, no habría planes, y si el dinero que permite eso se acumula en un fondo luego de jubilaciones, termina también desapareciendo el costo jubilatorio, y hasta se podrían crear empresas con participación a ganancias, que eso es otro concepto de la doctrina social de la Iglesia Católica, y que no tiene nada que ver con lo que dice Bergoglio. Eso hay que claro. tener claro. Cuando Bergoglio habla, no es la doctrina católica, es la antípoda de la doctrina católica. Sí, sí. Entonces, fíjense Mm. lo que estamos viviendo. Es una barbaridad lo que está diciendo. La Iglesia jamás enseñó semejante animalada, porque eso lo que hace es esto, la persona esclava de una renta universal. Por eso yo cuando escucho que de Roma misma están hablando de una renta universal básica, ahí me asusta. Entonces, lamentablemente tenemos eso que requiere también una cultura y la defensa hasta del idioma. Mientras tengamos presidentes que hablan con el todes, el chiques y demás, y otros, bueno, no tenemos salida. Pero Grete, no quiero hablar más y quiero dejarte hablar a vos. No, 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 la verdad que es muy interesante todo lo que estás nombrando y se me disparan un montón de cuestiones, pero quiero, anoté acá, tomé apuntes mientras vos hablabas, para darle un broche a todo lo que es la renta básica universal. Yo lo quiero definir como la cristalización de la inoperancia de la política. Y esto es un concepto que lo estoy tirando ahora. La cristalización de la inoperancia de la política. Del momento que existe una renta básica universal, estoy reconociendo yo como político del sector público estatal que no es competente para crear las condiciones para la independencia de libertad a la hora de levantar una empresa, de levantar un sector productivo nacional que tienda hacia la inversión, de justamente propender líneas de crédito, no hacia este sistema financiero. Fíjense lo que fue ya durante la última etapa del gobierno anterior y este gobierno que también lo ha denostado, pero ha echado mano a todo cómo jugamos con el tipo de interés, cómo jugamos con todo eso para llegar a esterilizar, si se quiere, la gran cantidad, digamos, de afluencia
a partir de liquidez del aumento de la base monetaria, porque acá hay una base monetaria totalmente ficticia, ¿no? El tema de la maquinita, que ya lo ha hecho, por supuesto, ha echado mano los Estados Unidos, lo ha hecho también la Unión Europea, pero con el tema de la salvaguarda de lo que implica el BCE, que es el Banco Central Europeo. Aquí en Argentina dijimos, bueno, no al modelo del endeudamiento externo, le hace gestión Mauricio Macri, pero sí al modelo de la emisión monetaria. Entonces, en esta situación ficticia de que echo mano a la maquinita, en realidad estoy generando un impuesto directo hacia la clase trabajadora, que es la inflación. Entonces, se ha destruido a la clase media, se ha empobrecido, se ha pauperizado, han creado, esta es la máquina de la pobreza, la máquina de la indigencia. Entonces, que no me vengan a vender la renta básica universal cuando vos sos el creador de la miseria, ¿no? Por eso digo, la cristalización de esta situación de incompetencia de parte de la política. Y ahí sí, hablamos de un trazado totalmente macabro, ¿sí? Porque de alguna manera vos siendo el Ejecutivo sabés que vas a terminar así y aún así parece que es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso es lo que ha sucedido. Y pensaba, lo que hemos hablado en el programa anterior, respecto a esta Asociación Económica Integral Regional, que fue noticia a nivel internacional, quizás no sustancial aquí en Argentina, pero nosotros le dimos la entidad valedera, digamos, a partir del programa pasado, Patricio, donde hablamos de este gran bloque de 15 países. Y recién estabas mencionando vos la importancia de trabajar un bloque con Hispanoamérica. Y claro, acá sí queremos trazar justamente un bloque de libre comercio, de oportunidades estratégicas de cuáles son los bienes competitivos por área, por región, por países, donde yo no me pise con el otro país, sino que exista complementariedad a la hora también mancomunada de querer trazar un buen acuerdo a nivel regional. Tenemos que trabajar en un fortalecimiento regional, donde esté toda América unida, yo incluyo todo, América del Norte, América Central y América del Sur. América como marca, ¿sí? Míralo como marca, Patricio, míralo, marca América. Sí. ¿No? A mí me gusta la palabra América y sumamos España y tenemos Hispanoamérica, ¿sí? Porque acá tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, de valores, de principios, de lengua, ¿sí? Bueno, de religión, de fe, ¿por qué no? Porque tenemos todos la misma fe, por supuesto, ese es nuestro punto de encuentro. Bueno, si ya lo está haciendo China, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque en estos días estuve pensando y razonando, ¿por qué viene fracasando paso a paso, piano a piano, el Mercosur? Acá pareciera que nunca nos ponemos de acuerdo con Brasil. Porque desde que nos conocemos, vos y yo, Patricio, desde históricamente siempre vamos avances y retrocesos en esta relación donde Brasil es el líder a nivel peso específico comercial, ¿no? El peso puntual que tiene, pero sin Argentina tampoco hay Mercosur, pero sin Brasil directamente no. No, las estares, ¿no? No se puede pensar ningún tipo de bloque a nivel regional. Entonces, ¿por qué no volar un poquito? Fíjate cómo nuestro gobierno se encargó de pelearse con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile y con Venezuela. Eso es lo más insólito. Sí. No sé cómo hizo para pelearse hasta con Venezuela. Bueno, pero ahí hay varias lecturas que podemos hacer, porque bueno, recordad que uno muchísimas. Eso, tenemos que abrir otro capítulo donde también interviene Estados Unidos y los pedidos que ha tenido respecto a... Acá dice nuestro amigo, Trump debería darse cuenta que necesita esa hispanidad fuerte con los Estados Unidos para la historia de las civilizaciones. Bueno, él lo puso a Verástegui en el área del mundo hispánico y realmente eso fue un avance. Ahora vamos a ver qué decide la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos necesita una Hispanoamérica fuerte y lo hemos dicho en muchísimos programas. Sí, sí. Totalmente. Bueno, por eso estamos hablando de esto, de la importancia de desarrollar un bloque, digamos, si los chinos tienen la paciencia suficiente y necesaria para trabajar en un tejido tranquilo, por no decir la verdad que bastante persistente, porque llevó prácticamente 10 años para esta Asociación Económica Integral Regional, ¿no? Y dejaron de lado cualquier tipo de diferencias que emergieron ahora, porque muchas de las diferencias con Australia fueron recientes, bueno, lo de Japón ya viene con otra historia, pero aún así, cuando llega el momento de la firma, zanjearon todo tipo de diferencias y armaron este gran bloque comercial de libre comercio con un acuerdo de 90% en lo que es bienes y servicios y un arancel cero. O sea, esto va a ser titánico. Después viene por la segunda parte, que ya es la moneda única, porque va a haber una moneda única seguramente en esa asociación. Hacia ahí tenemos que ir nosotros, porque si no van a venir avanzando los chinos caminando y otros países más, pero puntualmente la influencia china, que acá en Argentina ya es histórica, porque ya venimos hace tiempo con esto, ya desde la época de la década de Menem tenemos también una historia bastante importante a nivel bilateral con China, hace que tengamos que hacer un replanteo, porque sí,
tenemos la estrategia de los chinos por un lado, tenemos la impericia y negligencia de parte de los argentinos de vivir constantemente peloteándonos y enfrentándonos con los brasileros, o sea, hagamos mea culpa, el Mercosur parece que no está funcionando, hagamos algo un poquito más amplio. Pensemos en una América más ampliada, una América grande, ¿sí? En un continente más fortalecido. Y ahí sí, así como China pudo librar diferencias con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda y otros tantos países, ¿por qué no pensar en zanjear esas diferencias que estamos teniendo y que ya son históricas con Brasil desde otro lado, ¿no? Y cuando digo históricas me refiero que cada vez que devalúa Brasil se arruina la economía de Argentina, ¿no? Bueno, con la dependencia Bueno, vos también... sabés que, disculpa, te cierro con esto, te complemento con esto. Ese fue el viejo proyecto del presidente Arturo Frondizi en sus relaciones con John Kennedy. Ambos planteaban eso, necesitamos una alianza americana. Y basar también en nuestros valores, ¿no es cierto? Incluso te acordás que Kennedy era un hombre que reivindicaba el pasado español de Estados Unidos. Dice, los norteamericanos somos muy injustos porque recordamos nada más que las 13 colonias, tenemos todo un pasado glorioso español dentro de los Estados Unidos. Un tipo que veía cuando la población hispánica de Estados Unidos era muy pequeña, pero él veía eso en historia y veía el concepto de unidad continental, por eso veía que él lo unía a Estados Unidos en una alianza y que era la Alianza para el Progreso, que tuvo sus buenos y sus malos, ¿no? Hay distintos análisis, pero había por lo menos una intención. Frondizi acá apoyaba, bueno, lamentablemente Kennedy es asesinado, Frondizi es derrocado y se sustituye por el latinoamericanismo marxista guerrillero que no llevó a ningún lado más que a sangre y a decadencia y a retroceso, ¿no es cierto? Pero la visión estaba, ¿eh? La visión estaba. ¿Sabés lo que está faltando acá, Patricio? Falta más amor a lo nuestro, más amor a la patria, amor a lo nacional, amor a la América, ¿no? Amor a esas que recién me estabas hablando vos del ideario, de las cosmovisiones, principios, valores. Hay que encontrar cuál es la columna vertebral que nos une. En vez de estar laburando sobre las diferencias, porque acá se está lucrando sobre las diferencias, creando, mira, fíjate cómo va el recorrido. Reconozco las diferencias. Estigmatizo las diferencias, lucro sobre las diferencias, creo un partido político que, de alguna manera, recluto las diferencias, milito la diferencia, ¿sí? Divido la sociedad sobre las diferencias. Entonces, este escenario de fisura social es la antesala de caos que justamente encuentra un asidero en esta gran gobernanza mundial. O sea, primero te financian la agenda desde afuera, ¿sí? Con toda esta estigmatización de minorías, que ya sabemos perfectamente la agenda que viene desde afuera, con todos los nichos que venimos trabajando programa a programa. Léase Agenda Globalista, Agenda 2030, Gran Reseteo, bueno, y todo lo que implica este avance sobre las libertades individuales. Entonces, han trabajado desde afuera hacia adentro, han venido impuestas, cuando llega el momento la ciudadanía no se percata, te venden eslogan de vida feliz, te venden el eslogan de Tomás Moro, ¿sí? De la isla utopía, cuando en realidad vemos cómo esta estigmatización es nada más y nada menos que el alimento claro y el alimento fresco para aquellos que han sabido vivir de este sistema. Y yo quiero colocar una responsabilidad directa sobre la clase política, ¿sí? Sobre aquellos que toman la decisión, sobre aquellos que de alguna manera supuestamente nos representan, porque uno va felizmente a las urnas a votar un modelo creyéndose que viene la salvación al estilo liderazgo carismático weberiano, ¿sí? El líder que viene a establecer todo tipo, digamos, de escenario de salvaguarda. Ahora, ¿qué pasa cuando esa política fracasó? ¿Qué pasa cuando hay un descontento y un divorcio de la sociedad civil hacia la sociedad política? Por eso digo, ahora es el tiempo de la gente. Yo lo resumo de esa manera. Hay una ausencia de patria, una ausencia del amor a lo nuestro, ausencia de amor hacia nuestros valores, nuestras, digamos, costumbres y aquel ideario que realmente nos hizo orgullosos durante tiempos gloriosos, ¿no? Las generaciones que realmente han forjado nuestro país. Entonces, si uno realmente levantara esos principios, esos valores, no existiría esta avivada de parte de la clase política de crear la máquina de pobres y querer perpetrarse en el poder. Entonces, como los políticos no la entendieron, como los políticos viven de esto, viven de nosotros, es el tiempo de la gente, ¿sí? Es el tiempo del ciudadano de a pie. Recién estabas hablando, Patricio, del tema de los fines de semana, de las convocatorias. Y sí, acá indudablemente hay que empezar a cimbronar, ¿no? Porque si uno se queda callado, esta omisión consecuente, de alguna manera, la omisión también es una manera de prestar validez, ¿no? Algo que se viene totalmente como impuesto de afuera, ¿no? Porque es una manera también de la acción, digamos, no visible, que tiene que ver con esta omisión, automáticamente termina siendo una especie de,
de apoyo, podríamos decir de esa manera. Entonces, en tanto exista omisión, existe una cuestión condescendiente, ¿no? Entonces, digo, ahora creo que es tiempo para librar otro tipo de batallas, ¿no? No ya tanto desde el silencio, sino desde la acción. Así es. Y podemos tomar distintos ejemplos. Perón habla de que cada uno tome su bastón de mariscal. Yo creo que si tomamos bastones vamos a tener que agarrar bastonazos a toda la dirigencia que hoy se dice peronista porque son un espanto, que han destruido todo el ideal de Perón, que con sus más y sus menos, con sus aciertos y con sus errores, que también los tuvo y muchos, porque parte de la fractura social viene de su gobierno, pero también es cierto que a Perón se lo derriba por sus aciertos, ¿no? Por el intento de crear soberanía. Y por eso siempre recuerdo, el último gobierno del 73 al 76 fue un gobierno saboteado del primero al último día. Para Perón y para María Estela Martínez Perón era imposible gobernar. Más de 1000 atentados en 3 años te da más o menos uno por día, ¿no? Y hubo días de 2 y de 3 atentados, había como una suerte de ranking o de fixture, ¿viste? Como lo de los partidos de fútbol. Sí. Y luego de eso, el 76 a la fecha, ha sido la destrucción sistemática de la cultura, de la educación, de las Fuerzas Armadas, de las industrias del Estado, de las industrias militares, de la economía, el encarecimiento impositivo por todos lados. Los políticos no tienen límite a la hora de meterle mano. Te meten un impuesto al auricular que tenés puesto, no te lo devuelven más. Entonces, hoy es un delirio, los impuestos de hoy son 3 veces o largos, casi 4 más, de lo que cuando yo era chico. Entonces, no es viable una economía en estas condiciones, es imposible. Así que, realmente, acá me preguntan, ¿por qué Balbín no aceptó la vicepresidencia de Perón? Porque el Partido Radical se lo impidió, dijeron que ningún radical podía ir con otro partido, entonces, bueno, Balbín hizo una campaña menor, pero prácticamente sí. Ni para competir, era para figurar nada más. Gretel, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con reivindicar esta noción de sacrificio, la reivindicación, digamos, la noción que tiene que ver con las libertades, con la noción que tiene que ver con el esfuerzo y con la dignidad humana, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar con esta situación de que el escenario actual, digamos, de lo que fue el 2020, que va a ser recordado como el año más nefasto en toda la historia de la humanidad, y el escenario que se viene, que realmente parecía totalmente oscuro, somos nosotros los únicos responsables, autores materiales e intelectuales que podemos llegar a frenar este avance, porque si no, sí, nos vamos a terminar convirtiendo en un tercer omnisciente. Viste que en literatura, en la narrativa se habla del tercer omnisciente. Entonces, ese tercer omnisciente tiene que ver con que el otro está relatando mi vida. Esto pareciera un partido de fútbol, va por la pelota, viene la banana, o sea, parece un relato de pelota, y cuando llega el momento me están peloteando a mí, o sea, me están peloteando la enseñanza, la formación que uno le quiere transmitir a los hijos, tiene que ver con el modelo de vida, con la noción de sacrificio. ¿Qué tipo de ideario uno transmite hacia los hijos sobre el tema de la importancia del esfuerzo, de una carrera universitaria, de una maestría, de una formación, de tener un negocio, cuando viene la renta básica universal y te tiene la vida totalmente solucionada, ¿sí? Entonces, en esa situación ya se está alienando, en esa situación sí existe una alienación, una bestialización. O sea, se está yendo un paso totalmente indietro y deshumanizando a la persona, porque una persona humana es una persona libre, nace libre. O sea, la libertad no te la dan, la libertad vos nacís con o sea, existe una cuestión preexistente, ¿sí? Fundacional, nacemos libres, cada uno nacemos libres. Si creemos que no nacemos libres, ahí sí, bajamos la biblioteca de Marx, ¿sí? Bajamos toda la biblioteca de Marx y decimos que son las condiciones materiales de producción las que determinan mi existencia y que de alguna manera, bueno, no me permiten desarrollar un escenario y que no hay posibilidad de cambio, porque existen aquellos que detentan los medios materiales de producción y que han cosificado mi vida. Entonces ya parecía que nazco en una situación de esclavo. No, nosotros nacemos libres. El sistema es el que hace que se termine recrudeciendo esa situación de desigualdad y no permite justamente que exista una libertad de acción. ¿Por qué? Porque si vos, Estado, estás fagocitando todo el sector productivo, la actividad productiva, colocando una asociación totalmente, bueno, una especie de matrimonio impuesto, porque hay un matrimonio impuesto. Hay un matrimonio que se celebra entre el sector público y el sector privado, donde vive de las ganancias del sector privado, ¿sí? Entonces, en esa concepción, vemos un avance donde no me bajes la biblioteca de Marx, bajate más vale tu constitución. ¿Cómo te estás moviendo procedimentalmente, vos gobierno? ¿Cómo te estás moviendo?
Entonces, dejemos a Marx tranquilo, que ya murió y dejó un par de cositas, dejó interesantes, ¿sí? Entonces, dejemos de desempolvar la biblioteca de Marx y bajemos un poco qué es lo que queremos nosotros como pensadores libres, independientes, seres almáticos, responsables de nuestras acciones, ¿sí? No tiene que existir un otro, un tercero que termine relatando nuestra vida, porque ahí sí, ya la automatización no lo vamos a esperar para el año que viene, ya es un hecho, es una realidad, ¿sí? Somos seres autómatas ahora en esta vida cruel que pareciera que no nos da respiro, ¿no? Así que, bueno, los animo a seguir manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, principios y entender que no solamente dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de mi espíritu. Así que aquello que no nos puede llegar a arrancar tiene que ver con esta libertad en la fe, ¿no? En nuestras convicciones. Gretel, vos sabés que yo durante mucho tiempo, mira, ya cuando fue la caída de Puerto Argentino, me di cuenta que, digo, detrás de la caída de un mal gobierno, como fue el gobierno militar, va a venir una mala democracia. Y lo veía. Y a lo largo de estos 38 años, todo lo que vi que iba a ocurrir se cumplió. Entonces me decía un amigo mío que decía, nosotros sufrimos el mito de Casandra. Casandra, ¿te acordás que había sido condenada por rechazar a Apolo? Entonces está destinada a ver el futuro, predecirlo, pero que nadie le creyese. Entonces creo que ella advirtió que el caballo de Troya no había que dejarlo entrar, y entró el caballo de Troya y destruyó la ciudad. Todo lo que es Casandra y el caballo de Troya, todo ese mito, parte verdad y parte mito, es interesante para analizar nuestra sociedad. Y muchas veces intenté hacer cosas. Pude lograr muy poco. Pude lograr hacer entender a algunas cuantas personas algunas verdades. Apoyé en su momento la ley Gaucho Rivero, que era para defender los intereses argentinos en el mar argentino, que funcionó, logramos hacerle algunos problemas a los ingleses con la ley en la mano, pero vos veías que todo lo que intentabas hacer, luego los políticos te hacían lo contrario. O sea, vos reclamabas, planteabas, decían sí, 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 pero hago después lo que quiero. Y tuve una desazón de que como que era inútil. Pero me quedo pensando lo que vos decís y que tenés gobiernos que violan la Constitución. La ley de aborto es una ley de violan la Constitución sin ningún problema. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Rosario lo están aplicando, violan la Constitución. El que no te permitan circular viola la Constitución. El policía que no te permite circular está violando la Constitución. Los políticos violan la Constitución. Entonces, hay que tomar el bastón de mariscal. Porque cocodrilo que se duerme lo hacen cartera, ¿cierto? Y yo no quiero ser cartera. Así que mañana me adhiero a lo que dice Cuca, banderazo o somos cartera, ¿eh? Mañana les pido a todos que vayamos todos por la vida. ¿Por qué? Porque en muchos países del mundo se discute la actitud argentina y si argentinos aguanten, traten de frenar esa ley porque en muchos países estamos siguiendo su ejemplo. Entonces ves manifestaciones pro vida en Guatemala, en México, en un montón de países y salen con el pañuelo celeste, es más, algunos hasta han sacado la bandera argentina. Y lo que más me ha llamado la atención es en Francia. En Francia existe el aborto que ha sido un genocidio de millones de niños franceses, porque la comunidad musulmana en Francia no aborta y tienen hijos. Pero los franceses étnicos cada vez tienen menos. Y han salido, y vi un montón de mujeres francesas, no solo con pañuelo celeste, sino con la bandera argentina y diciendo «Viva la Argentina», «Viva la Argentina». Entonces, queridos argentinos, mañana salgamos a defender la vida. Quien está con Dios está mucho más seguro. ¿Quién como Dios, solo Dios?, dijo San Miguel Arcángel y enfrentó a los malos. Y habrá que enfrentar a los malos. Hay que aceptar que estamos gobernados por gente mala hace 40 años. Gretel, nos vemos el próximo viernes. Sí, el próximo viernes. Bueno, muchas gracias, Patricio.